Pastor Guzmán el sábado pasado, ¿no? Él mencionó del tema, pero él dijo que hablar del nacimiento de Jesús, en realidad, si no hablamos de la segunda venida, no tiene significado. Pero antes de continuar, quiero expresarles lo que yo creo respecto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto se encuentra en Testimonio para los Ministros. Dice: Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Existe solamente una iglesia que actualmente está en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Testimonio para los Ministros, las páginas 50, 57 y 59. Si no me falla la memoria, creo que para el año nuevo del año pasado también estuve como predicador. Bueno, de año nuevo, bueno. Pero en esa oportunidad les dije lo que yo sentía y creía cuando era joven, ¿no? Y yo creía cuando era joven que nuestro Señor Jesucristo vendría antes del año 2000. Esa era mi convicción, mi convencimiento. Y cuando predicaba le dije que habíamos llegado al año 2015, ¿no? Y Jesús no había venido. Y hermanos, ha pasado otro año más. Estamos en el 2016. Y en mi boca, en mí, cierto sinsabor. Porque todavía estamos aquí. ¿Cómo te sientes? Jesús no ha venido. ¿Te sientes acaso frustrado, frustrada, apenado, angustiado, alarmado, anhelante? O quizá tranquilo, indiferente, despreocupado, contento, satisfecho. ¿Qué sentimientos, qué hay dentro de ti frente a que todavía un año más y todavía estamos en esta tierra? Un año más y todavía vamos, hermanos, a estar en este conflicto que hemos estudiado en la lección de la escuela sabática, este conflicto milenial, por siglos de siglos. Pero es bueno para animarnos las promesas que hace nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno para animarnos a estudiar la palabra de Dios, y vamos a volver a leer en Primera de Tesalonicenses el capítulo 4, a partir del versículo 15 hasta el 17. Porque este es un himno, hermanos, un himno es un mensaje tan especial para nosotros los adventistas, para nosotros los cristianos, para nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús. No es algo
como una neblina. Es una realidad lo que el apóstol Pablo, inspirado, pinta aquí en estos versículos y nos dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos o no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, aquí se describe el momento más glorioso para los redimidos. Es un momento especial. El Señor Jesucristo cumpliendo su promesa de regresar, de estar con nosotros. Qué hermoso, hermanos, será un momento tan impactante porque aquí el apóstol San Pablo dice algunas cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, que Jesús regresa dice, con poder y autoridad. Ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es aquel que viene por nosotros. Aunque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es aquel que nos ama, que ha estado con nosotros a través de los años de lucha que hemos tenido aquí. Y lo maravilloso, hermanos, dice que los muertos, ¿qué cosa? En Cristo van a volver a vivir. Quizá nosotros hemos perdido seres queridos. Algunos que están aquí y hemos perdido nuestros padres. Nuestros padres están descansando en el Señor. Otros han perdido hijos, que es más doloroso aún, dice. Algún ser querido, algún amigo especial. Pero hermanos, imaginémonos ese momento en cuanto ellos vuelven a vivir, porque murieron en la esperanza en Jesús. Será un momento tan especial, hermanos, donde nos abrazaremos con nuestros seres queridos. Qué hermoso, hermanos, cuando vemos a un familiar después de años, ¿no es cierto? Por ejemplo, la semana pasada estuvo con nosotros una sobrina, o la hija de un sobrino, ya en realidad es mi sobrina nieta. Qué lindo verla, ¿no? Esta niñita, ahora señorita, contentos de verla. Pero, hermanos, el momento especial en que aquellos que fueron a la tumba despierten nuevamente y los veamos allí y ellos nos vean a nosotros. Qué lindo será abrazarlos, hermano. Yo anhelo ese día. Y yo anhelo ese día, hermanos, porque cuando murió mi padre, yo estaba en la selva del Perú trabajando y yo no me enteré sino una semana después que llegó mi cuñado allí a avisarnos que mi papá había muerto. De otra manera no hubiese sabido. Y cuando murió mi madre estaba en este país, lamentablemente no podía ir en ese momento. Pero no importa, hermano, porque yo los recuerdo cómo son y la esperanza está que cuando venga Jesús, ellos van a volver a vivir. Eso nos dice, hermano. Y eso debemos tener en cuenta, eso debemos ponerlo en nuestros corazones. Y nosotros seremos transformados y seremos cambiados. Y lo que el apóstol San Pablo dice, que todos juntos, ellos y nosotros transformados y cambiados, hermanos, iremos, ¿qué cosa? A recibir al Señor en el aire. Y yo quiero imaginarme, hermanos, ese momento.
Ustedes, yo varias veces les he dicho que yo fui paracaidista en el ejército de mi país, ¿no? Y era una sensación lanzarse, hermanos, del vacío ahí con él. Pero qué interesante cuando tú vas bajando suavemente, ahí pendiente del paracaídas. Es una sensación agradable, ¿no? Cuando vas a tirar te tienes miedo, ¿no? Cuando se abrió tu paracaídas ya estás tranquilo, se abrió. Pero el ir, hermanos, ascendiendo y dejando este mundo, es una experiencia especial. Los ángeles, nuestros ángeles estarán a nuestro lado, dice el hermano de Joy. Es una escena que no se puede describir, pero está escrita, hermano. Pero será una experiencia especial. Y nos dice, así estaremos, ¿qué cosa? Así estaremos para siempre con el Señor. El Señor estará siempre con nosotros. No más despedidas, no más separación, no más infelicidad, no más desdicha, no más lágrimas, como dice tanto en Apocalipsis como en Isaías. No más lágrimas, todo habrá terminado. Ese momento especial y será el comienzo de una vida maravillosa, eterna, hermano. El tema, como dije, hermano, la primera venida de Jesús fue tan importante y es bueno recordarlo. Pero juntamente con esto, como dijo el pastor, hermano, tenemos que recordar, porque el Señor Jesús pronto va a cumplir sus promesas. Por eso en Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, ¿qué cosa? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes desanimado? Quizás estás estresado o tienes depresión o tienes ahí conflictos que te desaniman. Pues, hermano, dice que estas palabras te pueden alentar. Esta y las otras promesas de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su venida podrán quitarte todos esos males porque nos dan una visión diferente de esta tierra. Dejaremos de ver esta tierra sombría, esta tierra difícil, esta tierra de conflictos, para mirar un mundo diferente que el Señor Jesús ha prometido para cada uno de nosotros. Por eso Pablo habla, ¿qué cosa? De la bienaventurada esperanza, y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La bienaventurada esperanza, feliz, porque eso, hermanos, trae ¿qué cosa? Felicidad. Nos traerá felicidad, nos traerá paz, nos traerá seguridad de que hay alguien que siempre cumplirá sus promesas como lo ha hecho en la antigüedad. Pero allí no termina el mensaje del apóstol San Pablo. En el capítulo 5 él continúa con el mensaje y nos dice a partir del versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acerca, ¿qué cosa? De los tiempos y ¿qué cosa? ¿Qué dice? Y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol está escribiendo a los adventistas de aquellos días y también a nosotros, por supuesto. En otras palabras, él está diciendo, ustedes conocen lo que dijo el Señor Jesucristo respecto a su venida. Y Jesús dijo cómo iba a venir. Y también Jesús dijo que él iba a venir como ladrón en la noche. ¿Qué significa que vendrá como ladrón en la noche? Que va a sorprender. Muchos serán sorprendidos. ¿Alguna vez han robado en tu casa? ¿Ah?
Algunos le han robado, hermano, incluyéndome a mí. No sé. Bueno, hay varios que le han robado. Estamos en el club, vamos a formar un club, hermano. Pero hermanos, yo me acuerdo, nos fuimos a acostar normalmente y al día siguiente nosotros estamos de dos pisos, de 2 plantas era. Y cuando yo bajo por la escalera, yo veo algo diferente. La sala, Dios, pero ¿qué pasa? La veo diferente. Y de repente abro los ojos y todos los aparatos eléctricos, la televisión, y los demás aparatos, todos habían desaparecido completamente. Sorpresa. Ni nos sentimos por enterados. Significa, hermanos, cuando Jesús dijo que iba a venir como ladrón en la noche, iba a sorprender. ¿Pero a quiénes van a sorprender? ¿Los adventistas podemos ser sorprendidos? Vemos en el versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En otra versión, la versión traducción para la lengua actual, dice, cuando la gente diga, todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces vendrá destrucción repentina y no escaparán. Cuando la gente, hermanos, la gente alrededor de nosotros vive en una falsa seguridad. Viven tranquilos sus vidas como era en los días de Noé, se casaban y se daban casamiento, y compraban y vendían como en los días de Lot, edificaban, plantaban. Una vida normal, ¿no? Una vida sin problemas, sin dificultades. Paz, todo está tranquilo, ¿para qué preocuparnos? Pero dice que de repente, ¿qué cosa vendrá? ¿Qué cosa? Lo sorprenderá la venida del Señor Jesús. Hermanos, porque la venida del Señor Jesús tiene 2 aspectos y siempre en la Biblia encontramos esa enseñanza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dice cuando Dios se interviene es para salvación a su pueblo, pero para destrucción de los enemigos del pueblo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo aquí. Está hablando que aquellas personas que están viviendo una falsa seguridad, que han rechazado el mensaje, que no quieren saber nada con Jesús o que tienen sus ideas particulares acerca del cristianismo, sí dejando de lado las enseñanzas de la Biblia. Hermanos, un día van a ser destruidos. Habrá destrucción repentina, serán sorprendidos. ¿Pero los adventistas podemos ser sorprendidos? No, no es cierto, porque nosotros conocemos el mensaje, conocemos las señales, conocemos todo lo que está aconteciendo, ¿no? Pero lo que estudiamos el trimestre pasado nos muestra una realidad diferente también, hermano. ¿Se acuerdan qué libro estudiamos el trimestre pasado? Jeremías. ¿Y cuál era el problema principal del pueblo de Dios en aquellos días? Pensar, hermanos, que ellos estaban bien porque eran pueblo de Dios. Pensar que estaban bien porque estaba el templo de Dios. Pero su vida no estaba de acuerdo con lo que Dios había dicho, lo que Dios había establecido en su santa palabra, con lo que el profeta y Jeremías y otros profetas habían dicho. Y ellos se rebelaban contra eso. Y eso también, hermanos, puede suceder también con el pueblo de Dios en la actualidad. Hay veces el pueblo de Dios descansa tranquilo porque, hermanos, somos adventistas del séptimo día y eso es suficiente. Pero, hermanos, tenemos que dar un mensaje a este mundo. Y tenemos que pedir que el mundo salga de esta falsa seguridad. Tenemos un mensaje que impartir y no es un mensaje suave, es un mensaje urgente. Es un mensaje de decisión.
Es un mensaje, hermanos, que va a perturbar las ideas que tiene la gente, pero es así, hermanos, con el poder de Jesús nosotros tenemos que dar ese mensaje, pero muchos nos llamarán alarmistas, nos llamarán, ¿qué cosa? Locos, nos llamarán de todo, hermanos, pero tenemos que dar el mensaje que Cristo viene y que va a destruir este mundo. Cuando venga Jesús habrá solamente dos grupos de personas, los que se salven y los que se pierdan. No habrá un tercer grupo, hermano. Solamente dos grupos de personas. Por eso, hermano, cuando pienso en esto, cuando medito en esto, yo, hermano, me estremezco. Lo digo con sinceridad, hermanos. Este mensaje es tan solemne, tan grandioso, tan impresionante, hermanos. Ese es el mensaje del Señor. Estoy tratando de buscar, hermanos, la mejor palabra que describa ese momento cuando Cristo venga en gloria y majestad. Pero, ¿cómo nos va a encontrar a nosotros? ¿Cómo te va a encontrar a ti? ¿Cómo me va a encontrar a mí? ¿Nos encontrará listos, preparados para irnos al cielo? O todavía, hermanos, todavía no estaremos preparados en ese momento. Porque en el versículo 4 del capítulo 5 el apóstol dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas, dice. No estamos en tinieblas. Para un adventista, hermanos, la segunda venida del Señor no nos debe sorprender. Pero muchos serán sorprendidos porque no están respondiendo a los llamados que el Señor está haciendo continuamente, hermanos, para arrepentirnos, para dejar esta inacción, esta inoperabilidad, para dejar de ser laodicenses, para dejar este conformismo. Estoy bien, no importa. Cuando debemos estar viviendo una vida de urgencia, hermanos. Podemos ser sorprendidos y voy a leer algunos textos, hermanos. Marquemos aquí el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses y busquemos Marcos 4:19. En San Marcos capítulo 4, versículo 19 nos dice una forma por la cual nosotros podemos ser sorprendidos. Y allí encontramos, dice San Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es claro, hermanos, los afanes de este mundo, cuando ponemos nuestra mira en las cosas materiales más que en las espirituales, cuando oprime en nuestra mente y nuestro corazón las cosas que este mundo ofrece, o que muchas veces Satanás a través de todo lo que Él ha creado, todo lo que ha hecho nos ofrece, hermanos, obnubila nuestra mente. Y el mensaje del Señor pasa a un segundo plano. Nuestra fe, nuestra esperanza pasa a un segundo plano. Nuestras creencias quedan a un ladito. Porque estamos pensando en las cosas materiales. Estamos pensando en todas estas cosas, como dice el apóstol, que sencillamente apagan la palabra de Dios. Otra de las formas que podemos ser sorprendidos la encontramos en el libro o la epístola a los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 9. Hebreos capítulo 13, el versículo 9. La primera parte de manera especial. Y ahí en Hebreos 9,
13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué cosa? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y hermanos, nuestra iglesia está siendo bombardeada por ideas extrañas. No la iglesia aquí, la iglesia mundial. Y como nosotros tenemos acceso a internet, hermanos, también nosotros somos bombardeados. Doctrinas extrañas que quieren reemplazar nuestras doctrinas tradicionales, hermanos. Ya hay cosas que aparentemente han pasado de moda. No, esa era en otra época, ahora estamos en una época moderna, Hermanos, es la advertencia, pero lamentablemente muchos escucharán esas doctrinas erróneas, esas doctrinas extrañas y se apartarán de la fe. Y cuando llegue el momento, hermano, cuando llegue el Señor Jesús, ahí será la sorpresa, hermano. Ahí la sorpresa porque como dice y lo describe el Señor Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. En la epístola de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 17. Y nos dice allí, hermanos, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué cosa? No escucho. Es pecado. Es tremendo esto, hermanos. Porque habla de rebeldía contra la palabra de Dios, habla de rebeldía contra Dios. Y podemos mencionar algunas cosas, yo quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Guardar el sábado. El sábado debemos guardarlo ¿de qué momento? De puesta a puesta del sol. Sin ofenderles, hermanos. Pero ¿cuántos somos solamente adventistas de media sábado? Qué linda la iglesia así. ¿Cuántos vienen a la sociedad jóvenes? ¿Qué se hace el sábado en la tarde? Y la hermana de Juárez dice que el sábado en la tarde no es para dormir. Algún día voy a predicarles del sábado, hermano. El sábado de la tarde no lo debemos dedicar a dormir, dice hermano. Pero lo hacemos. ¿Estamos obedeciendo o desobedeciendo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado. ¿Qué podemos hablar de los diezmos? ¿No entregamos nuestros diezmos al Señor o no damos completos? Pero si yo sé hacer algo y no lo hago, ¿qué cosa es, hermano? Es pecado. Eso lo dice, hermanos, el Señor. Id y predicad el Evangelio. El Señor nos ha dado un mandato expreso. Id y predicad el Evangelio. ¿Y si no quiero hacerlo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. La alimentación saludable que el Señor nos ha dado allí, hermanos, en su palabra y a través de los escritos de la hermana de White. Y persistimos. No hablar, hermanos, no hablar de la carne. Puedo hablar de otras cosas, ¿no? Los dulces, me incluyo. Algunos todavía toman café, té, argentinos, mate.
Chocolate, aunque ustedes no crean, chocolate. Y a mí me encanta el chocolate, hermanos. Pero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Pero yo le digo, Señor, ya es tiempo que venza este gusto que tiene mi boca, Los mexicanos, el chile. No se salvan. Por no decir licor, hermanos. Por no decir licor. A veces estamos defendiendo eso. La recreación reemplazada ahora por la diversión barata. ¿Cine? ¿Cine en casa? Hermano, hay tantas cosas, ¿no? En San Mateo capítulo 5, los versículos 22 al 24 nos dice algo más respecto a cómo podemos ser sorprendidos, hermanos. San Mateo capítulo 5, los versículos 22 al 24. Y dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Guardas rencor? ¿Te niegas a reconciliarte con aquel hermano que te ofendió? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermanos, es pecado. Es tremendo, hermanos. Pero tenemos que seguir lo que el Señor dice en su santa palabra, en su santa palabra. Porque el Señor quiere que nosotros nos salvemos. Él no lo dice para molestarnos, para fastidiarnos, para sentirnos incómodos. No te sientas incómodo, ruega y pide al Señor que te haga superar, hermanos. Yo lo estoy haciendo, hermano. Yo lo estoy haciendo. Porque quiero estar preparado, listo para cuando Él venga en gloria y majestad. Las señales, hermanos, nos muestran. ¿Qué hablar de las señales? Nosotros somos testigos de las señales. ¿Hay guerras? ¿Hay pestes, hermano? Hay un estudio que dice que en los últimos 33 años 12,000 brotes diferentes de enfermedades han aparecido, hermanos, y han afectado a millones de personas. 12,000. No solamente nosotros conocemos del cáncer, del ébola, del SIDA y de otros más, hermanos, pero hay cantidad que horroriza. ¿Hay hambre? Crisis financiera, crisis política. ¿Cómo anda la inmoralidad en este mundo? ¿Cómo anda, hermanos, la violencia en este mundo? El mundo religioso, hermanos, estamos siendo testigos cómo la bestia de Apocalipsis, hermanos, su herida está siendo, ¿qué cosa? Curada y está teniendo el poder. Todas las señales nos indican que Cristo viene pronto, regresa pronto. Pero quiere, hermanos, que nosotros estemos preparados. Por eso, hermanos, volvamos a 1 de Tesalonicenses y nos dice en el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué cosa? Sobrios, no durmamos como los demás.
como los que nos rodean. Velemos y seamos sobrios. ¿Quién más usa estas palabras? El apóstol San Pedro, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a qué? A quien devorar. Y Jesús también lo dijo, que debemos ser sobrios y velad. Debemos estar preparados, en otras palabras. Y en Romanos 13:11 el apóstol dice algo importante. Es hora, ¿qué cosa? De levantarnos del sueño. Porque ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechad las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y envidia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Necesitamos eso, hermano. Es una experiencia que nosotros necesitamos realmente. La hermana de Juárez dice, el gran día está cercano y muy próximo. Y hay una gran obra que realizar, la cual debe ser hecha con presteza. Con presteza. Pero hallamos que en medio de la obra que ha de hacerse están los que profesan creer la verdad presente y que no saben cómo invertir los medios que les fueron confiados, que por falta de mansedumbre y humildad de corazón no ven cuán grande es la tarea que ha de hacerse. Todos los que aprendan de Jesús serán obreros juntamente con Dios. Iglesia Remanente, página 62. Por eso, hermanos, yo hago un llamado, hermanos. Un llamado al Señor. Y voy a pedir que, por favor, Boris, si me pueden poner el himno. A veces un himno, hermano, a mí los himnos me encantan. Hay algunos himnos que me encantan porque me dan un mensaje que complementa la palabra de Dios. Puedes pasarlo, hermano. Escuchemos la letra de este himno, hermano, y la música, y después lo vamos a cantar porque es el himno que lo vamos a cantar al final, hermano. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerra por doquier, violencia y maldad, no dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, sí,
Cristo viene pronto. ¿Estás listo? ¿Quieres prepararte para ese momento? ¿Quieres ponerte en pie, hermanos, para manifestar? ¿Y por qué no cantamos este himno, hermano? Vamos a cantarlo, que forme parte de nuestra experiencia. Por favor, Boris. ¿Es el himno que está en nuestro himnario también? 186. Pero, por favor, ponlo el himno de lo que estamos cantando, eso. Hace Años escuché que Jesús volverá. acepte con gozo esa verdad. La esperanza Firme está, pues ahora La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerra por doquier, violencia y maldad, no dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, sí, confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya Padre, gracias. Gracias por esa promesa, Señor. Pero frente a esa la grandiosidad de la segunda venida y el momento especial que será, Señor, vemos que todavía nos falta.
Y por eso nos hemos puesto en pie, Señor, porque queremos que tú nos limpies, Señor. Que tú nos ayudes a ser obedientes a ti, a vencer aquellas últimas cosas que están rezagadas allí en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres. Que podamos desechar aquello que nos impedirá ir a las naciones celestiales. No queremos ser sorprendidos, Señor. Queremos formar parte de aquellos que digan, he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Señor, gracias porque Jesús es nuestro Salvador y a través de Él te pedimos el perdón de nuestros pecados. En su nombre te lo pedimos. Amén.